Bueno, vamos a empezar con lo que es la definición de un protocolo. Un protocolo es una secuencia detallada de un proceso de actuación científica, técnica, médica, etc. Relacionado a lo que es la rama pericial, tenemos como ejemplo de un protocolo lo que es la Guía de Especialidades Federales, el cual es un breviario pericial que constituye una valiosa aportación a la investigación y sirve como referente metodológico para los trabajos periciales y también nos sirve para homologar la actuación pericial científica. Aquí en este protocolo vamos a saber los pasos detallados en el estudio pericial técnico-científico sobre los procesos en el tema de lo que es la dactiloscopía y también otras ramas de las ciencias forenses, así como también la intervención del perito en los juzgados y en su caso con expediente y elementos de cotejo en lo que es la rama de la dactiloscopía. También tenemos el protocolo para el tratamiento de identificación forense que tiene relación con el tema de la dactiloscopía para el trabajo y técnicas periciales de una forma homologada. El siguiente punto que tenemos es la función de los protocolos. Básicamente la función es servir como referente metodológico en el desempeño de la función de las y de los agentes de la Policía Federal Ministerial, de los agentes del Ministerio Público, de la Federación, otras autoridades y para los trabajos periciales y sirve también para homologar la actuación pericial científica mediante la utilización de técnicas de investigación científicas forenses. Bueno, ahora vamos a ver cuál es el protocolo a seguir para un levantamiento de huellas. Aquí ya después de que hayan sido fotografiadas, se procede al levantamiento mediante el uso de una cinta adhesiva transparente. Esta se va a colocar encima de la huella y con un poco de presión ejercida en una mínima dirección se adhiere a esa huella a la cinta. Luego se coloca en una tarjeta oficial o en un cartoncillo blanco. También tenemos los polvos, que están los polvos reactivos. Esto nos permite hacer visible la huella dactilar para que pueda ser preservada y cotejada. La brocha se adhiere una pequeña cantidad de polvo reactivo en el cual se espolvorea sobre la huella latente y luego con la brocha o pincel se pasa varias veces siguiendo la dirección de las crestas papilares. El procedimiento no debe realizarse en exceso ya que la huella se borraría. Tenemos lo que es también la brocha magnética. Este instrumento que se parece a un bolígrafo cuya punta está magnetizada tiene la función de hacer resaltar la huella latente. Estos polvos utilizados con este tipo de brocha están hechos a base de hierro. Bueno, ahora tenemos el Protocolo Nacional para la toma de dactilogramas en cadáveres de acuerdo con su estado de descomposición. Este varía según cada caso, en razón de una serie de factores, como el estado de conservación, la causa de muerte, el transcurso de tiempo que ha ocurrido entre la muerte y el hallazgo del cuerpo. En fin, es posible realizar los siguientes procedimientos. La disminución de rigidez cadavérica a través de masajes y estiramientos en las extremidades superiores hasta las falanges distales. Como segundo punto, la amputación de la segunda y tercera falange de las manos de los cadáveres en estado de putrefacción, momificación o saponificación. En el punto 3, la impresión de los dactilogramas del cadáver. En el cuarto punto, el guante dérmico en caso de desprendimiento de la piel por el estado de descomposición. En el cuarto punto, la rehidratación en casos de momificación y o sumersión. Y como último punto, una vez obtenidos los dactilogramas del cadáver e identificar, se efectuará la consulta y confronta en los archivos tradicionales, así como la base de datos del sistema AFIS. Bueno, ahora como un protocolo internacional tenemos lo que es la Interpol. Esta mantiene una base de datos internacional denominada Sistema Automático de Identificación Dactilar, que es el SAID. En caso de sospechar que pueda haber un componente internacional en un delito, los usuarios autorizados en los países miembros pueden cotejar los registros contenidos en su base de datos nacional de huellas dactilares con los sistemas SAID, que contiene más de 220.000 registros de huellas y más de 17.000 huellas latentes recogidas en lugares donde se han cometido delitos. Vinculación de un protocolo con la praxis. ¿Cómo se vincula un protocolo con la praxis? Un protocolo, como lo dije anteriormente, es un conjunto de reglas utilizadas o planteadas ya sea por la ley o por tradición, y la praxis nos menciona que es la práctica de dicha materia, que en este caso es la dactiloscopía.
La dactiloscopía es la disciplina que se encarga del estudio y análisis de las huellas dactilares. Estas huellas únicas para cada individuo se utilizan en la identificación forense y seguridad personal. La dactiloscopía se basa en la observación y clasificación de los patrones presentes en las crestas papilares de los dedos y palmas de las manos. En la praxis dactiloscópica, los expertos examinan y comparan huellas dactilares para determinar si pertenecen a la misma persona o a individuos diferentes. Esto es crucial en investigaciones criminales, ya que las huellas dactilares son una de las pruebas más confiables para vincular a un sospechoso en un lugar del crimen. Además, las huellas dactilares se emplean en áreas como el seguimiento en línea, la prevención de fraudes y la seguridad. En resumen, o a grandes rasgos, la dactiloscopía es una herramienta esencial en la lucha contra el crimen y la identificación de personas, y en aplicaciones en fundamentos de ámbito forense y de seguridad. Pasos para la elaboración de un protocolo desde una materia pericial como lo es la dactiloscopía. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo es un conjunto de instrucciones o reglas fijadas por ley o por tradición, y los pasos son los siguientes, que es el título, el resumen, el planteamiento del problema, que es la justificación científica, la justificación de los resultados, ya sea objetivos o aplicables, los fundamentos teóricos, que son las hipótesis, las respuestas posibles o los argumentos, los objetivos de investigación, ya sea de manera general o específica, y la metodología, que se divide en el tipo y diseño general del estudio y en dos procedimientos, los cuales son el procedimiento para la recolección de información, los instrumentos utilizados y métodos para el control de la calidad de los datos, y el procedimiento para garantizar aspectos éticos en las investigaciones con sujetos humanos. Asimismo, hay un plan de análisis de los resultados, el cual está dividido en dos, que son los métodos y modelos de análisis de los datos según el tipo de variables, y programas para utilizar para el análisis de datos. Asimismo, y por último, se incluiría las referencias bibliográficas, un cronograma y los anexos, los cuales son los instrumentos de recolección de información, la ampliación de métodos y procedimientos a utilizar. El objetivo de la dactiloscopía es determinar de manera indubitable la identidad de las personas vivas o muertas a través de sus dactilogramas. El Departamento de Dactiloscopía Forense emite dictámenes periciales a través de los procesos certificados que conforman el confronto de fichas dactilares de detenidos o de personas contra el archivo dactiloscópico y sistema AFI. Se realiza la toma de impresiones de dactilares, palmares y datos del indiciado en formatos de la institución. Posteriormente se le asigna una clave de identificación biométrica y se procede a clasificarla mediante el sistema adoptado. Se ingresa la ficha de dactilar y palmar al sistema automatizado de identificación de huellas dactilares, mejor conocido como AFIS, para realizar la confronta contra la base de datos determinando si cuenta o no. Requerimientos. Oficio fundado y motivado de la autoridad competente en donde se solicite perito en materia de dactiloscopía forense especificando el problema planteado. 2. El oficio de petición de la autoridad compete deberá contener el nombre completo de la persona a identificar, el delito que se le imputa y el número de expediente. 3. En el caso de que la autoridad solicitante remita los registros dactiloscópicos, estos deberán ser tomados con una adecuada técnica de impresión de forma rodada y de contacto, con elementos crestales nítidos para su análisis comparativo. La guía metodológica empieza por el proceso de búsqueda y técnicas de exploración de huellas latentes en el lugar de los hechos. El procedimiento de la exploración lofoscópica y búsqueda de huellas latentes en el lugar de los hechos básicamente poseen la misma protección, métodos y pasos básicos de una inspección al lugar de los hechos. Dado que si el técnico llega al lugar de los hechos puede encontrarse con el problema de una posible desprotección de la escena del crimen, no siendo éste protegido convenientemente por la primera dotación policial. Estando este ya contaminado antes de su llegada por testigos o curiosos, y debido a esto existe una gran posibilidad de encontrar varias huellas originarias de personas ajenas al hecho, provocando que se tenga que realizar la llamada toma de huellas de descarte. El procedimiento de búsqueda
El procedimiento de búsqueda y localización de huellas dactilares latentes pueden llegar a ser un poco tediosos y laboriosos, dado que existen una diversidad de situaciones en las que nos podemos encontrar. Por, por eso es ahí donde los autores brindan algunas pautas que facilitan dicha búsqueda y localización de huellas dactilares latentes en cualquier situación. Primero debemos intentar mantenernos en la piel del delincuente para suprimir identificar qué objetos y soportes ha podido tocar y manipular. Normalmente se suelen encontrar más y mejor huellas en el lugar por el cual el delincuente ha asaltado el lugar, como ocurre cuando fuerza una cerradura, rompe un cristal o realiza un agujero a través de una pared. Segundo, debemos seguir el recorrido presuntamente seguido por el autor del hecho, deteniéndonos en el lugar más probable. Teniendo en cuenta cuál habrá sido la motivación delictiva, por ejemplo, en un delito de robo, sería lógico acudir a buscar el lugar donde se guardaría la caja de seguridad, un joyero, un cajón o la caja registradora. Y por último, también se debe tener especial atención a los objetos o enseres que parezcan estar fuera del lugar, es decir, que estén donde normalmente no estaría. Por ejemplo, un cuchillo y un televisor o una ventana abierta. Método de revelado de huellas latentes. El revelado de huellas dactilares latentes es el proceso mediante el cual dicha huella puede ser encontrada, visualizada y analizada. Si bien estos métodos de revelado tienen una clasificación bastante amplia y configurativa, desde diferentes aspectos tales como la superficie y presencia de contaminación de las huellas. Algunos autores, como Soledad Esteban, dicen lo siguiente: los reactivos o revelados pueden dividirse en dos grandes grupos, que son los reactivos físicos y los reactivos químicos. Los reactivos físicos son polvos adhesivos de diversa calidad que pueden ser elegidos y aplicados según la superficie del objeto. Los revelados químicos son los que dan el manifiesto de los dibujos de las crestas papilares que permanecían en las huellas latentes. Fijación y trasplante, el cual inicia una fijación fotográfica de las impresiones dactilares utilizando testigo métrico y luz. En algunas oportunidades, dicha fijación se realiza antes del revelado de la etapa de exploración y búsqueda, cuando la huella es lo suficientemente visible para ser fijada fotográficamente utilizando las técnicas de luz rasante. La huella, una vez revelada mediante la aplicación del reactivo correspondiente, puede ser trasladada de la superficie en que se encuentra, sea un mueble, una pared o un cristal, a un soporte distinto que facilite su fotografiado, trasladado y conservación. Posterior a esto, se embala en un sobre y se llena el registro de cadena de custodia. Elaboración de resultados. El dictamen pericial es un juicio técnico-científico que emite una especialista de una rama de la ciencia o el saber dirigida ante una autoridad y responde a un planteamiento determinado. El dictamen se emitirá por escrito a fin de que tenga validez oficial. Responderá a cuestiones específicas aplicables a un caso controvertido y que tenga injerencia en una averiguación previa o una acción judicial. El dictamen deberá dirigirse a una autoridad determinada. Deberá estar compuesta por las siguientes partes: antecedentes, oficio, expediente, averiguación previa, partida, etc. Autoridad solicitante, generales del perito, planteamiento del problema, descripción de los elementos de cotejo, huellas dactilares, dubitables, útiles para el cotejo y huellas dactilares indubitables. Metodología del trabajo, método, técnicas e instrumental empleado. Consideraciones técnicas, evaluación, resultados o conclusiones, firma del perito o peritos que elaboraron el dictamen pericial, fecha y ciudad de emisión del dictamen. El informe es la notificación mediante la cual el perito que interviene en atención de un requerimiento de la autoridad comunica a aquella que solicita su intervención porque no existe posibilidad de emitir un dictamen en virtud de que no sea
no se logró reunir los elementos suficientes y necesarios que hubieran permitido asentar la opinión del perito con fundamentos técnicos científicos.